Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jennifer Scoot. Pero antes de comenzar con este caso debemos mencionar que es uno particular en el canal, ya que afortunadamente la víctima sobrevivió al ataque sufrido. Y de hecho es por esto que tenemos muchos testimonios en primera persona de todo lo que le pasó. Así que ahí arriba, en la que está en pantalla, están el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Jennifer Scoot. Nació en el año 1982 en Texas, Estados Unidos. Ella nació y creció en la pequeña ciudad de Dickinson y además es hija única de Elaine Scoot. Aparte de eso, no hay mucho más que podamos decir de la vida de Jennifer antes de los hechos, debido a la corta edad que tenía cuando estos sucedieron. Elaine cuidaba a su hija como madre soltera y, según las palabras de Jennifer en esos momentos, solo se tenían la una a la otra. Por lo que se imaginarán entonces eran muy unidas. Para terminar de dar un poco de contexto, Jennifer y su madre vivían en un pequeño departamento en una zona no muy agradable, por decirlo de alguna manera. Si bien a Elaine no le gustaba mucho vivir en esta zona de la ciudad, era lo mejor que podía conseguir con su sueldo, y siendo aparte madre soltera. Pero evidentemente hacía lo mejor que podía. Más allá de cualquier dificultad que tuvieran, la vida de Jennifer era, hasta ese momento, feliz. Estaba en una etapa de su vida tranquila, era una niña en vacaciones de la escuela. Realmente, ¿qué más podría pedir? Lo lamentable es que una persona pensara que estaba en su completo derecho de arruinarle esa felicidad. Entonces, dado este pequeño contexto, es que pasamos al día de los hechos, el cual, por cierto, de vuelta, está basado en el propio testimonio de Jennifer. Era la noche del 9 de agosto de 1990. Jennifer tenía en aquel entonces 8 años y disfrutaba de sus vacaciones de verano junto a su madre en la casa. El día transcurrió con total normalidad y ya a la noche ambas se fueron a dormir. En esa época Jennifer tenía mucho miedo a la oscuridad y a estar sola, por lo que frecuentemente dormía en la habitación de su madre en su cama. Aquella noche Jennifer estaba durmiendo con su madre, pero al parecer estaba teniendo pesadillas y esto ocasionaba que se moviera demasiado. Su madre entonces la despertó y le dijo: "Me estás pateando mucho mientras duermes. Mañana tengo que levantarme temprano para trabajar. ¿Podrías dormir en tu habitación hoy?". Jennifer le respondió a su madre: "Solo porque te amo, mamá. Dormiré en mi habitación esta noche". Y así Jennifer se dirigió a su habitación, donde antes de dormir prendió la luz de su velador, leyó algunos libros y por último se puso a contar el cambio que había estado guardando en su alcancía de cerdito. Hizo esto hasta que se quedó dormida. Pero hay un detalle importante y es que era verano. Hacía calor, los aires acondicionados del complejo donde vivían no funcionaban muy bien. No era extraño que los residentes durmieran con las ventanas abiertas y ellas dormían en un primer piso. Después de que sucedió el caso, se intentó simular por un breve momento cómo una persona podría entrar a la casa. Y la realidad es que era muy fácil. La altura era perfecta para simplemente llevarse a un niño. Sin ruido, sin vigilancia, era solamente abrir un poco más la ventana, entrar y salir. Lo próximo que recuerda Jennifer es despertarse en los brazos de un hombre que la cargaba y la subía a un coche. Este hombre, mientras conducía con ella a las afueras de la ciudad, también intentaba calmarla. Jennifer, por supuesto, estaba terriblemente asustada porque de repente se había despertado con un hombre desconocido y este le decía que era un policía encubierto y que todo estaría bien. En un momento él se detuvo en el estacionamiento de la escuela primaria donde asistía Jennifer y le dijo: "¿Ves la luna? Cuando esta cambie de color, tu madre vendrá a buscarte". Unos momentos después le dijo: "Bueno, parece que tu madre no vendrá". Así que encendió el auto y se alejó un poco más de la ciudad. Ahora sí, el secuestrador estaba decidido a atacar a Jennifer. Así que sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello mientras le preguntaba: "¿Te estoy asustando, pequeña niñita?".
Jennifer no recuerda con claridad lo que pasó, ya que se desmayó en medio del acto. Pero lo cierto es que el secuestrador ahorcó a Jennifer y luego abusó sexualmente de ella. Después de esto, le cortó el cuello de oreja a oreja y la arrastró para dejarla tirada en un campo. Mientras era arrastrada, Jennifer recuperó el conocimiento, pero no entendía nada de lo que estaba pasando. Escuchó al hombre alejarse lentamente y finalmente irse, mientras ella yacía en el suelo mirando al cielo. Según recuerda, Jennifer no sentía dolor ni nada por el estilo. No podía hablar, ya que le habían cortado la garganta, ni pararse. Solo miraba al cielo con una extraña sensación de paz mientras esperaba la muerte. La madre de Jennifer, por su parte, se levantó temprano en la mañana y al ir a la habitación de su hija se horrorizó al no encontrarla. Además, notó que la ventana de su habitación que daba al estacionamiento del edificio estaba abierta. Inmediatamente llamó a la policía. El departamento de policía de Dickinson, al pertenecer a una ciudad pequeña, no contaba con muchos oficiales, por lo que un caso como este lo superaba ampliamente. De todas formas, se pusieron a buscar a Jennifer de inmediato. Y además pidieron ayuda a los departamentos de policía de ciudades cercanas. Mientras tanto, Jennifer seguía recostada en donde había sido abandonada por su secuestrador. Él le había cortado el cuello, así que suponía que evidentemente la había matado. No se sabe cuántas horas pasó en ese lugar, se estima que fueron alrededor de 20 horas, pero se desmayaba y recuperaba la conciencia de forma intermitente durante varias horas. Ella lo único que sabía era que se iba a morir. Estaba tirada en el suelo y la única opción que tenía en ese momento era rezar. También recuerda que en un momento escuchó un perro ir y venir, como diciéndole a sus dueños que algo estaba pasando. Era en aquel momento un día algo lluvioso y los niños que jugaban en el patio de su jardín pensaron que estaba muerta. Poco tiempo después la policía llegó y encontró a Jennifer en un grave estado, pero aún con vida. Fue llevada inmediatamente al hospital para ser internada de urgencia. Ella recuerda cómo la llevaban en el helicóptero y cómo el primer oficial en la escena le decía que se quedara con él, que resistiera. Recuerda su ingreso al hospital. Es realmente increíble lo mucho que resistió esta niña en ese momento. Pudo vivir para contar su historia. El problema es que fue difícil hacerlo porque su estado era crítico. En el hospital, al principio casi no podía moverse. Estaba rodeada de tubos y se le hacía imposible hablar. Jennifer presentaba varias heridas, pero la más grave era el corte que tenía en el cuello, que le había perforado la tráquea. Afortunadamente, no se había cortado ninguna arteria importante, lo que claramente hubiera causado que muera desangrada. Los médicos lograron operar la herida satisfactoriamente, ya la vida de Jennifer no corría peligro, pero aún debía afrontar una lenta recuperación. Mientras ella aún estaba internada, la policía quería hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido, pero había varios problemas. Primero, que Jennifer no podía hablar y en segundo lugar no confiaba en absolutamente ningún hombre que se le acercara. De hecho, también cuenta que si iba algún médico o enfermero a verla, ella los pateaba cuando se acercaban. Y claro, un trauma, un shock como ese no iba a ser fácil de superar. Aún así, los investigadores hicieron todo lo posible para intentar tranquilizar a Jennifer y que finalmente confiara en ellos. Después de mucho esfuerzo, Jennifer accedió a contar todo lo sucedido a través de notas escritas en papel. Era increíble la cantidad y el nivel de detalles que Jennifer recordaba. Les contó como pudo todo lo que se acordaba de esa noche y dio detalles claves sobre su atacante, como el hecho de que le dijo que se llamaba Dennis, además de otros datos sobre su coche y su apariencia. Esa misma semana la policía hizo otro hallazgo clave, a unos cientos de metros del lugar donde hallaron a Jennifer. En esa zona encontraron ropa tirada que creían que pertenecía a Jennifer y a su secuestrador. Dicha ropa fue guardada como evidencia. Para Jennifer, una de las cosas más importantes, apenas pudo pensar, estando en aquel hospital, era atrapar a quien la había dejado casi muerta, para que no pudiera hacerle eso a nadie más. Imaginen que ella era una niña pequeña en ese momento, y en su cabeza vivía este pensamiento de que ese hombre podría atacar a cualquiera de sus amigas, o incluso a la hija de una de las enfermeras que le hacía compañía dentro del hospital, con quien se había hecho amiga cercana. Pensaba que todas ellas estaban en peligro y quería definitivamente asegurar que no fuera así. Tenía un terror constante de que volviera, de que nunca lo atraparan. Es así que una artista forense se acercó al hospital para hablar con Jennifer
y poder hacer un identikit. Para esto llamaron a Louise Gibson, una nueva empleada que había decidido trabajar de eso, ya que era una artista que quería ayudar a que las víctimas reconocieran a sus atacantes y poder llevarlos así a la justicia. Es entonces que juntas se pusieron a recrear al atacante. Claramente con dificultad, ya que Jennifer no podía hablar y estaba muy débil. Cada tanto podía hacer un ruido que indicara alguna cosa, pero no mucho más. Se movió un poco y es así como fueron construyendo de a piezas el retrato. Era para ellas, para la madre de Jennifer, para Jennifer misma y para la artista, algo frustrante. Pero gracias a los recursos de esta mujer, como su libro de rasgos faciales, pudieron finalmente dibujar su cara. Pero, lamentablemente, eso no fue así. El tiempo pasaba y las investigaciones poco avanzaban. Luego de unos meses, el caso quedó prácticamente congelado. Mientras este caso seguía congelado, Jennifer siguió con su vida. Terminó la secundaria, comenzó a estudiar en la universidad y se casó. Pero en ningún momento durante todo este tiempo Jennifer dejó de luchar por justicia. A su vez, al no poder encontrar al asesino, hubo mucho miedo en el complejo de donde se la habían llevado. Este lugar tenía varios departamentos de familias con hijos. Era difícil para ellos no imaginar la posibilidad de que esta persona estuviera acechando a la espera de otra niña o niño para llevarse. Jennifer había crecido con estos niños. Hacían todo juntos, desde jugar hasta ir a la escuela. Se conocían, lo que hizo aún peor vivir el crimen para ellos. Es así que en el año 2008, 18 años después de los hechos, el detective Tim Cromie es designado al departamento de policía de Dickinson. Al revisar los expedientes, vio el caso de Jennifer e inmediatamente se puso manos a la obra para reactivarlo. Al haber pasado tanto tiempo, había muchas cosas en contra para retomar el caso, pero también había una gran ventaja: los avances tecnológicos. El avance en la tecnología de detección de ADN fue una de las grandes claves para resolver el caso. Ya para el año 2008, la tecnología había llegado a un punto ideal para ser usado en este tipo de casos que quedan casi en el olvido por no poder encontrar al culpable solo con el resto de las pruebas. Para ese tiempo se requerían cantidades más grandes de ADN para poder hacer una prueba que diera resultados concretos. Y aún así, a veces no era suficiente para encontrar al responsable. En la actualidad, las pruebas de ADN pueden ser utilizadas incluso para descubrir la posible apariencia de la persona buscada. Se han hecho identificaciones precisas solo con el ADN hallado en escenas de crimen. Incluso se puede retirar ADN de una célula de piel. A diferencia de antes, que se necesitaba una mayor cantidad de material genético. Por años entonces este caso quedó sin resolver, aunque se tenía una buena cantidad de evidencia y material para reconocer al culpable. Esto es algo que volvía aún más frustrante el caso. El detective Cromie mandó a analizar las prendas que habían hallado en 1990, con la esperanza de encontrar alguna coincidencia con alguna base de datos de ADN de criminales. Los resultados tardaron más de un año en llegar, pero fueron positivos. Se había encontrado coincidencia de ADN con una persona llamada Dennis Earl Bradford. Cuando Cromie y su equipo decidieron investigar más sobre esta persona, descubrieron que había sido encarcelado en el año 1997 por secuestro y abuso sexual de una mujer en Arkansas. Luego fueron a los registros de Texas para buscar datos sobre Bradford en ese estado, y allí encontraron su licencia de conducir de la década del 90. Cuando vieron la foto en la licencia quedaron impactados al observar el tremendo parecido con el identikit que se había hecho al inicio de las investigaciones. Además, encontraron evidencia de que al momento de los hechos, Bradford vivía cerca del lugar de los mismos. Con todo esto, fueron a arrestar a este hombre, a Bradford, quien vivía en Arkansas junto a su esposa y 3 hijastros. Bradford fue llevado entonces a la comisaría, donde fue interrogado. Como se puede ver en las grabaciones, en un principio parecía esquivo a responder las preguntas de los oficiales, diciendo cosas como "parece que hicieron los deberes", pero sin dar más detalles. Finalmente, luego de varios minutos de entrevista, Bradford se quiebra y confiesa absolutamente todo. Dice que no sabe por qué hizo lo que hizo, que se comportó como un animal y que Jennifer fue su víctima de pura casualidad. Cuando Jennifer fue informada de todo esto, sintió un gran alivio. Luego de 19 años de constante lucha y de no darse por vencida, al fin había logrado lo que tanto quería. Lo único que le faltaba a Jennifer, según ella, para terminar de cerrar todo ese ciclo,
era ver la cara de Bradford, decirle todo lo que tenía para decirle y que fuera encerrado de por vida. Lamentablemente, este último deseo de Jennifer no fue cumplido, ya que Bradford se quitó la vida en su celda el 10 de mayo del 2010, antes de que se hiciera el juicio. Por supuesto que después de recibir estas noticias, Jennifer se sintió muy frustrada. Sin embargo, logró encontrarle la vuelta. El 10 de agosto de 2010, exactamente 20 años después de los hechos, Jennifer junto con su familia fueron a la tumba de Bradford y Jennifer leyó una carta que le había escrito. Con esto, Jennifer logró darle un cierre a esa etapa de su vida y seguir adelante, siempre recordando que es una superviviente y tratando de ser un ejemplo para otras víctimas. En el año 2012, Jennifer dio a luz a su hija Jenna y unos años después tuvo otro hijo llamado Jonah. Según sus propias palabras, este fue su final feliz de toda esta historia. Así que bueno, ese es el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo siempre desde las sombras porque a pesar de que no me vean ahí tal vez comentando también, estoy ahí viéndolos. Acá están los Patreons y miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.